también. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Acá estoy. Sí. Siempre estás en el estudio, ¿no? Quítate, Vivi. Yo quiero, espérate, yo también. No, aquí. No, Vivi, no puedo. Primero de 3:14. Vamos a darle unos minutitos más. Yo sé que tienen hambre. Yo también. Pero ya pronto acabamos. Dos minutos para empezar. Un minuto para empezar. Okay, empezamos. John, you're going to have until 12:35. Vamos a empezar con la lectura de nuestra hermana Yesenia nos va a ayudar con Primera de Pedro 3:14 al 17. Adelante, mi hermana. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, no os conturbéis, sino santificaos a Dios, el Señor, en vuestros corazones, está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que es demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo la buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien sin la voluntad de Dios, así lo quiere, que haciendo el mal. Muchas gracias, mi hermana. Grandes palabras del Señor, del Señor, el Espíritu Santo a través de Pedro. Antes que empiece el pastor John, solamente quiero decirles esto. En toda escuela dominical que vayan a dar, van a tener críticos. Nadie va a estar al 100% correcto diciendo, ok,
esto no me gustó, etcétera, etcétera. Tranquilos. ¿Ok? Si el amor de Cristo está dentro de sus corazones para hacer esto, porque Él, así en su divina gracia, se los dio, hágalo. Siempre van a haber críticos. Siempre van a haber personas que te van a dar la contra. En eso no hay ningún problema. ¿Ok? Acéptelo porque es parte de lo que es. Muchas cosas siempre he estado diciendo en mis clases aquí, en los miércoles que he estado dando clases aquí en la Iglesia Cruz de Vida desde hace ya muchos años, que si bien es cierto, las ovejas pueden estar juntas y mientras estemos juntos, el lobo no nos puede atacar, porque el lobo nunca se mete dentro de la manada, va a buscar a la que está sola, o viene, trata de asustar, y la que se asusta se pone sola y a esa se devora. Pero dentro del grupo de las ovejas, para aquellos que saben de lo que son tener ovejas, tener animales de campo, hay mordiscones. Las ovejas se muerden entre sí. Y eso ocurre. ¿Ok? Así que recuerde eso, que siempre vamos a tener este tipo de confrontaciones dentro de la escuela dominical, pero dentro de la preparación, aquí maestro les va a explicar de que usted domina el tiempo de esa clase. ¿Okay? Usted tiene dominio sobre esa clase. El tiempo y con mucha mansedumbre, ok, 5 minutos nada más, 3 minutos algún testimonio. ¿Okay? Maneje el tiempo de la clase. El maestro John Hatton les va a explicar cuáles son algún tipo de estilos de cómo poder llevar esto con mucha mansedumbre y bondad. Pero de esto nada más, esto es lo que hemos estudiado, lo que estamos leyendo en esta palabra, es que estemos siempre preparados. Adelante, mi hermano Pastor John Hatton. Muy bien, muchas gracias. Sí, me recuerdo que cuando mi esposa y yo estábamos preparándonos para ir al campo misionero, en el entrenamiento, la instructora nos preguntó, ¿qué piensan ustedes que va a ser el mayor reto, desafío que van a enfrentar en el campo? Bueno, yo creo que aprender una lengua nueva. Yo creo que es el enemigo. Yo creo que son las personas, otra cultura, todo eso. Y ella dijo, no. El mayor problema que ustedes van a enfrentar son sus colegas. Son sus colegas de ministerio. Otros misioneros, a veces pastores locales o lo que sea. Y entonces muchas veces pensamos que el enemigo está allá afuera y solo con eso nos preocupamos, pero el hecho es que muchas veces, no que sean nuestros enemigos, pero el enemigo los usa muchas veces, personas en la misma iglesia, para tratar de desanimarnos y todo eso. Entonces tenemos que estar preparados hasta para eso. Realmente la palabra clave aquí es preparados. Antes de pasar para esta parte, este verso, este pasaje bíblico nos habla realmente de la importancia de la apologética. Apologética simplemente significa la defensa de la fe cristiana en nuestro caso. Y entonces, lo más difícil que tenemos que hacer, y creo que algunos presentes ahí pueden verificar eso, lo más difícil que tenemos que hacer en nuestro testimonio es testimoniar a miembros de nuestra misma familia que no son cristianos y no quieren saber. Entonces, aquí hay una sabiduría tremenda, como toda la palabra de Dios, por supuesto, pero mire lo que dice aquí, estén siempre preparados para que responder. Entonces, cuando las personas, especialmente de nuestra familia, cuando estamos tratando de hablarles del Evangelio, muchas veces tenemos que
esperar hasta que nos pregunten. Porque si nosotros llegamos y mira, tú tienes que saber, tú tienes que, mira que van a ponerse en la defensiva, no van a querer saber. Y entonces aquí dice que debemos estar listos, preparados para responder. O sea que en este caso de la apologética y especialmente con miembros de nuestra familia o a veces en el trabajo, muchas veces tenemos que simplemente esperar hasta que hablen con nosotros, que nos pregunten. Ahora podemos orar y pedir al Señor, incluso debemos, que tengan curiosidad, que ellos pregunten, porque cuando ellos preguntan nos dan el derecho, el permiso de contestar sus preguntas. Bueno, esto se aplica también en la escuela dominical y debemos de ser apologéticos y toda esta cuestión de la apología, de la defensa de la fe, es algo que especialmente los que enseñan niños y más aún los jóvenes tienen que concentrar bastante en eso. Especialmente los jóvenes que están en la escuela, que están preparándose para ir incluso a la universidad o junior college o algo así. Tenemos que pasar mucho tiempo con estos jóvenes de calidad, enseñándoles, mostrándoles en la internet o lo que sea, videos de creacionismo, videos que muestran la realidad de la Biblia y todo eso, porque van a llegar en la universidad y ahí ya están preparados, ellos sí están muy bien preparados con su doctrina, con la evolución, con todo eso, para tratar de quitar. Esto es lo que tienen el objetivo, quieren hacerlo y lo hacen. Incluso un gran porcentaje de nuestros jóvenes, gran porcentaje, como que 70, 80, casi en algunos casos, quizás 90% de los jóvenes, de nuestros jóvenes, que salen de nuestras iglesias, que van a la universidad, jamás regresan a la iglesia o regresan después de muchos años, porque les afecta mucho si no están muy bien preparados. Entonces tenemos que prepararles antes y yo creo que también durante, mientras están en la universidad, mandarles correspondencia, lo que sea, y mandarles ahí, mira, yo leí este artículo sobre el creacionismo, mira cómo hace sentido y todo eso, porque van a hacer todo lo que puedan en la universidad para quitar su fe. Y lo hacen por ahí. Bueno, entonces tenemos que en nuestra escuela dominical, por lo general, tenemos que tener, sí, este objetivo apologético de defender la fe en contra de los argumentos ahí afuera. Tenemos que entender los argumentos ahí afuera para que podamos mejor preparar a nuestros alumnos, nuestro personal. Aquí entonces la sugerencia llegue 15 a 20 minutos antes, es siempre una buena idea. Yo me recuerdo en Chile, iba a empezar un módulo, un estudio bíblico que iba a ser bastante largo y el primer día era muy importante que yo estuviera allá para poder empezar tranquilo y todo eso. ¿Y sabe qué pasó? Un cambio de horario, en la que este horario de verano o lo que sea, y yo no sabía que el horario iba a cambiar.
estaba listo, iba a llegar un poco antes y todo. Cuando me llame el pastor, ¿dónde estás? Y yo le dije, ¿cómo así? Estoy aquí, estoy casi, voy a salir dentro de pocos minutos. No, mira, ya son. ¿Cómo? No son las 9, son las 8 y poco. No, el horario cambió. El horario cambió. Entonces, llegué allá y por hablar en apologética, ahí estaba un hermano que me había pedido antes, dijo, mira, tú vas a hablar sobre Génesis, va a empezar en Génesis y me gustaría hablar un poco, solo algo muy importante y todo. Y yo le dije, bueno, ok, en unos 3 minutos, entonces, ok, muy bien. Llegué allá atrasado, retrasado, porque el horario había cambiado. Ahí estaba él hablando sobre ideas evolucionistas. Estaba como que enseñando a los alumnos la evolución, la importancia de entender la evolución. Y yo pensé, oh, wow, ¿qué pasó con eso? Entonces tenemos incluso en la iglesia gente que piensa, no, yo puedo adaptar la evolución a la creencia cristiana de alguna forma y lo hacen de una manera que, wow, es triste, es terrible. Y yo llegué retrasado y ustedes saben que esto es realmente es lo peor que se puede pasar. Y yo llegué ahí, estaba muy nervioso y todo eso, y entonces no es una buena manera de empezar la clase. Si podemos llegar realmente 15, 20 minutos antes es muy importante porque ahí estamos tranquilos, orando. Hay personas que llegan 10, 5 minutos antes. Hay personas que llegan muy retrasados, pero tenemos que, la idea es de empezar en el horario. Si nosotros, bueno, la gente no está llegando, vamos a esperar hasta que tenga más gente, ¿qué va a pasar? La semana que viene, la gente solo va a empezar cuando nosotros lleguemos. Y entonces ahí van a llegar más retrasados aún. Entonces, no, tenemos que, si hay una persona, empezamos. Si hay una persona, empezamos. Porque ahí, y sería interesante empezar con algo bien interesante. Porque después los demás, cuando llegan retrasados, los que estaban ahí pueden decir, wow, tú perdiste algo muy importante ahí de la clase. Y ahí van a pensar, tengo que llegar en el horario porque si llego retrasado voy a perder cosas importantes. Entonces, llegue 15, 20 minutos antes, empiece a tiempo. Muy importante eso. Empiece siempre orando. Realmente no hay cómo enseñar la palabra de Dios en nuestras fuerzas de nuestra cabeza. No hay cómo. Yo sé que yo no puedo. Yo sé que incluso mi hermana mayor me dice que mi memoria, hasta cuando yo era niño, no era una buena memoria. ¿No? Yo no tengo una buena memoria. Pero ¿sabe qué pasa? Es que realmente cuando empiezo a enseñar, yo siento más que probablemente en cualquier otra ocasión en mi vida que el Espíritu Santo actúa. Y Él me recuerda de ilustraciones, me recuerda de pasajes bíblicos, me recuerda de enseñanzas bíblicas. Y es interesante que a veces yo enseño y después, sí, bueno, estoy un poco cansado después, pero a veces viene alguien y me pregunta algo y todo, y ya no, en este momento ya no siento tanto a veces sí, pero a veces no, que no es lo mismo
de cuando yo estaba enseñando. Es como que Dios realmente hace la cosa. Y entonces es algo que me siento realmente honrado que Dios haga eso. Entonces, a Dios siempre toda la gloria. Entonces, tenemos que empezar orando, porque nuestras clases, para entender la Biblia, tenemos que tener la orientación directa del Espíritu Santo. Los que no tienen el Espíritu Santo no van a poder entender lo que dice la Biblia. En Santiago, y esto ya fue mencionado ahí por el pastor Miguel Ángel, nos dice: hermanos míos, Santiago 3:1, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Tenemos que entender lo que dice nuestro hermano Santiago, porque lo que dice es que tenemos que cuidarnos en el cuerpo de Cristo, que muchos no sean maestros simplemente por ser maestros. Yo creo que esta es la idea, el espíritu de la cosa, que, o sea, qué bonito ser maestro, me gustaría ser maestro, porque mira cuánta atención esta persona obtiene cuando está enseñando, la gente le presta atención, y me gustaría ser maestro. Qué cosa bonita, qué cosa interesante. No, los maestros van a ser juzgados con más severidad. ¿Por qué? Porque el que conoce más va a ser juzgado de acuerdo con este conocimiento. Entonces, si conocemos más, pero no practicamos, entonces el juicio va a ser más severo. Por eso es que tenemos que tomar cuidado. Pero por otro lado, tenemos que entender que hay un otro lado de esta ecuación, y es que si Dios nos llama, aunque no nos sintamos, ¿cómo se dice?, merecedores, no nos sentimos merecedores de ser maestros. Yo no tengo Señor, soy muy débil y todo eso. Ok, muy bien, pero el hecho es que Dios usa instrumentos débiles. El hecho es que tenemos que estar dispuestos a ser usados por Dios. Entonces, tenemos que tener el maestro. Yo creo que como iglesia tenemos que cuidarnos para seleccionar personas que a veces la persona va a decir: mira, yo quiero ser un maestro, yo siento que Dios me está llamando. Entonces vamos a ver si esta persona tiene el don. Otras veces la persona no va a decir: yo quiero ser maestro, pero nosotros sabemos por la manera que contesta, que responde las preguntas, por la manera que se porta, por la manera que actúa y todo, esta persona sería un buen maestro. Y podemos ver ahí, entonces, en su vida. Entonces, esto ya fue mencionado, lo menciono rápidamente aquí otra vez, que es importante entonces que la persona tenga un don de maestría, el don espiritual de maestría, que tenga la llamada o el llamado divino, o sea, que sienta que realmente Dios le está dando esta misión. En su vida quizás hay otras misiones, pero Dios también le está, o quizás le está como misión principal, llamando a que sea un maestro, una maestra. Y alguien mencionó ahí también la importancia de la unción.
Entonces, la unción simplemente significando que el Espíritu Santo va a usar a esta persona para comunicar su palabra. Entonces, tenemos este bosquejo aquí, muy importante. Utilice la metodología que más sea adecuada para la lección. Yo diría que también que sea más acertada para los alumnos, porque muchas veces están en niveles diferentes, como fue mencionado. Y vamos a ver un poco de eso aquí ahora. Y tenemos ahí la retención de aprendizaje. Es importante metodologías diferentes incluso. A veces usamos, cada maestro o maestra tiene una manera que le gusta más de enseñar. Tenemos en nuestra iglesia una hermana que enseña me gusta mucho porque hace la aplicación y ella estudia, uno puede ver que ella estudió, se preparó y tiene también, no solo el preparo, tiene también este don de presentación, podemos decir. Como alguien mencionó ahí, a veces la persona conoce mucho, pero no sabe transmitir eso. El maestro necesita su don necesita ser también para presentarle. Pero tenemos una manera que nos gusta más. Y esta maestra, ella nunca usa, Dios la usa tremendamente, pero me gustaría ver que ella usara a veces una metodología un poco diferente. Su metodología funciona muy bien. Yo creo que es una de las mejores maestras de la iglesia. Pero, ¿cómo sería bueno si ella usara un poco de ayudas visuales, un PowerPoint o algo así? Vamos a hablar un poco sobre eso, pero ahí ustedes pueden ver cómo es importante no solo leer algo, no solo escuchar algo, no solo ver algo. Cuando empezamos a ver, ya empezamos a retener más, pero aún si es pasivo. Ahora, cuando entramos en la parte más activa de buscar la participación de la persona, ella va a retener 70%, y si ella, por ejemplo, tiene que dar parte de la lección, ella va a retener porque ella se preparó hasta 90% de la lección. Entonces, tenemos aquí esto y me gustaría, este bosquejo está muy bueno, véanlo ahí, sea dinámico, haga participar a la clase, usted también es alumno. Me gustaría entonces ahora, sí, muy importante ahí, haga intercambio de las preguntas del libro en la clase, no tenga temor de poner límites de tiempo en las respuestas. Y entonces me gustaría presentar a ustedes y yo voy a decir cosas que realmente sería mejor que yo tuviera aquí una presentación visual. Voy a decir que es importante tener esta presentación visual, pero no la estoy haciendo. Entonces, perdone por esta falla. Pero me gustaría hablar sobre, dentro de este bosquejo y de las ideas que ya mencionamos, me gustaría terminar prácticamente, tenemos un poco más de minutos ahí, de hablar sobre los 7 P's, letra P de la enseñanza. 7 P's de la enseñanza. Entonces, empezamos con preparación. No es necesario decir nada más ahí porque ya lo hicimos. El pastor Miguel Ángel ya habló sobre la preparación. Entonces, el segundo P es presentación. Es lo que queremos hablar aquí. Y dentro de esta preparación hay otros P's también, pero
yo creo que una cosa muy importante para la gente hoy día, estamos pasando estamos retrocediendo en un sentido de una sociedad, de una cultura que lee para una cultura que ve, que mira y escucha. Y entonces hoy día es muy difícil para las personas simplemente escuchar, escuchar, escuchar. Ellas necesitan de, vamos a hablar sobre la participación también, necesitan de eso, pero necesitan de la visualización. O sea, necesitan de algo que les ayude a visualizar el principio, a ser comunicado, la lección, las ideas. Y entonces, todo lo que podamos poner en la clase para crear un ambiente visual que les ayude a concentrar, a entender mejor. Entonces, mapas bíblicos, afiches ahí, póster que vienen de Lifeway, otros que podamos hacer. Y entonces sería bueno que el maestro usara también PowerPoints. Hoy día hay muchos recursos por ahí. Cuando usemos PowerPoint sería mejor tratar de no poner textos muy largos y con letras muy pequeñas, pero poner ahí pocas letras grandes y si tenemos que decir más, poner en otras láminas ahí, en otras páginas, por decir, del PowerPoint. Es importante, a veces podemos pensar en una manera de llevar lo que los americanos lo llaman en inglés de props, que son objetos de enseñanza. Entonces, por ejemplo, el que me viene a la mente es para hablar sobre el tiempo, la administración del tiempo y de hacer prioridades. Entonces, hay una manera entonces el maestro llega con una botella de vidrio transparente ahí y llega y dice, y tiene unas piedras más o menos grandes que pueden entrar ahí en la botella que tiene una boca grande ahí, o un vaso ahí. Las piedras grandes pueden entrar, después hay piedras pequeñas y arena. Entonces él puso ahí, él dijo, si yo empiezo aquí con la arena y todo eso, ¿verdad? Y ahí, y trató después, al final de poner las piedras grandes, ya no había espacio, ya no había cómo. Pero él dijo, si yo empiezo entonces con las cosas más importantes, las piedras grandes y las pongo, y después las más pequeñas, y después pongo la arena, todo cabe. Y fue entonces usando eso ahí, no sé si ustedes ya miraron, algunos pastores llevan algo ahí para demostrar lo que están diciendo. Entonces, un pastor aquí de la primera iglesia de Orlando, bautista americana, un día estaba hablando sobre autoridad y llevó ahí un jaleco, no sé si dice que el médico muchas veces pone blanco ahí, a veces con una cosa ahí, con su nombre, lo que sea, y llega ahí con los instrumentos médicos. Él dijo, si yo les digo, mira, ustedes necesitan para su enfermedad eso y eso, bueno, no parezco que tengo autoridad, pero mira, si pongo esta ropa ahora, mira cómo parece que yo tengo autoridad. Entonces, hay cosas concretas que podemos hacer, poner ahí para por ejemplo, ¿cómo se dice? Demostrar o ilustrar algo.
Yo tengo algo que mi hija me regaló, por ejemplo, aquí, que es la armadura. Entonces podemos llevar una armadura o algo así concreto para que la gente pueda visualizar la lección. Es muy importante. Entonces, el primer P es preparación, el segundo, presentación, tener un ambiente, usar ayudas visuales, objetos de enseñanza, afiches, mapas y también videos. Si estamos ahí con una presentación de PowerPoint, podemos meter ahí Miguel Ángel les puede ayudar con la parte técnica ahí, de poner un video ahí. A veces miramos un video corto ahí en la internet que realmente comunica exactamente lo que estamos tratando de enseñar. Videos realmente captan la atención y comunican de manera muy buena. O se puede usar el video para poner ahí incluso una perspectiva opuesta, contraria al Evangelio, y hacer preguntas. Mira, ahí eso está de acuerdo con la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué está pasando? Ok, entonces el tercer P son preguntas. Preguntas. Cuando hablamos sobre narrativas bíblicas, es interesante ver que de las 183 veces que se hizo una pregunta a Jesús, él solo respondió con una respuesta directa 3 veces. Todas las otras veces Jesús respondió con una pregunta o con otra pregunta, historia o parábola. Entonces, las preguntas eran la metodología, una de las metodologías principales de Jesús, eran las preguntas. Jesús es nuestro modelo, nuestro ejemplo. Vamos a ver cómo él enseñaba. Vamos a tratar de enseñar también. Ustedes sabían que dicen que una de las mejores maneras de enseñar es caminar con un grupo, con otra persona o con un grupo y enseñar en la medida en que se va caminando, enseñar. Nunca, jamás hacemos eso. Ponemos la gente dentro de 4 paredes y tratamos de hacer lo mejor que podemos. Pero solo por mencionar que Jesús tenía las mejores metodologías y él contaba parábolas, él contaba historias que tenían todo que ver con la cultura. Como dicen, cuando tratamos de enseñar a alguien, tenemos que empezar donde ellas están para entonces llevarlas a profundizar la cosa. Pero tenemos que empezar donde están, si no, no van a entender nada, como el pastor Miguel Ángel mencionó ahí. Entonces, vamos a empezar donde están, vamos a hacer preguntas, vamos a poner preguntas en el cuadro, ¿cómo se dice? Losa. Pizarra. Pizarra, en la pizarra, gracias. Entonces vamos a poner preguntas. Incluso, a veces llegan los alumnos, está ahí entonces una pregunta para que piensen, ¿esto ya pasó contigo? ¿O cómo sentiste? ¿Qué piensas sobre eso? Para que la persona, Jesús podía llegar y dar la respuesta a las personas, pero ahí ellas no iban a retener, no iban a usar la mente. ¿Cuántas veces aquí Miguel Ángel nos dice que Dios nos dio inteligencia para usar? Y entonces tenemos que entender eso también, que realmente Dios quiere que usemos. Por eso Jesús desafiaba a la gente con preguntas. Bueno, ¿qué entiende usted? ¿Qué piensa usted? Y entonces fuerza a la persona a pensar. ¿Qué quiere que te haga? Que yo vea.
podemos pensar, ¿por qué Jesús preguntaría a un ciego qué es que él quiere? Porque él quería que verbalizara eso con su misma, confesara eso con su boca. Y eso torna la cosa importante para aquella persona. Participación, entonces el cuarto P. Preparación, presentación, preguntas, participación. Las preguntas hacen mucho de eso, pero hay otras cosas que podemos hacer con la participación, que una metodología que me gusta mucho es de tener un pasaje bíblico y dar el mismo pasaje o partes de este pasaje para grupos distintos que están ahí. A veces hay pocas personas en la clase de escuela bíblica dominical, a veces hay pocas, pero si hay 9, podemos hacer 3 grupos de 3. Y ahí ellas van a discutir entre sí, aunque sean 2 personas o 3 personas. Y entonces la idea es, mira, aquí está el pasaje, aquí están algunas preguntas para que contesten. Y ahí ustedes van a seleccionar uno de ustedes para ir al frente para dar el resumen, la conclusión de su grupo. Y entonces así la gente tiene la oportunidad de discutir, son muchos discutiendo a la vez, de tener la responsabilidad de poner ahí una respuesta, porque eso va a ser presentado al grupo mayor. Y entonces y vamos a concluir algo aquí para poner, y la persona que va y presenta la cosa ya está siendo entrenada para quizás un día con más entrenamiento, pero es un inicio, un comienzo de un día enseñar la clase o una clase. Entonces, todo lo que podamos hacer para ir enseñando a la gente, para que usen su don espiritual también, mejor. Número 5, proclamación. Ahí queremos hablar sobre algo muy interesante, que es, muchas veces, siempre que yo enseño, alguien mencionó algo así también ahí, me gusta tratar de pasar algo nuevo para la gente, algo que la persona no sabía antes. Me gustaría que la persona salga de mi clase y que pueda decir, wow, hoy yo aprendí algo. Hoy escuché algo que nunca había escuchado antes. Hoy yo aprendí algo que yo simplemente no sabía antes. Entonces es importante con la proclamación enseñar algo nuevo. Pero también es importante recordar a la gente de lo que ya saben. Ya saben, pero no quieren practicarlo o prefieren no pensar mucho en eso. La Biblia dice que tenemos que ayudar a los pobres, o dice que tenemos que ser santos y puros, y dice cosas que no me gusta mucho, no quiero pensar en eso. Bueno, tenemos que recordarles a veces de cosas que ya saben, y muchas veces para animarles. Ya saben eso, pero es importante escuchar eso otra vez. En esta pandemia aquí que estamos pasando, en verdad no queremos escuchar a gente decir, mira, esto puede pasar, quizás esto nunca va a pasar, y mucha gente va a morir y es una cosa triste y tremenda. No queremos escuchar a gente decir, mira, Dios está en el control. No te olvides que Dios está en el control y Él nos va a ayudar a pasar por todo eso y va a hacer una cosa. Vamos a aprender con eso. Mira, estamos aprendiendo un poco más de tecnología. Vamos a aprender con eso. Entonces queremos animar. Mateo 13, que es el capítulo del reino de Dios, dice, todo maestro, mira, está hablando sobre nosotros y nuestra función. Todo maestro de la ley
que ha sido instruido acerca del reino de Dios o del reino de los cielos, es como el dueño de una casa que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. Nuevos y viejos. Entonces tenemos que sacar de nuestro tesoro de enseñanza del reino de Dios cosas nuevas que nuestros alumnos no sabían y cosas viejas que ellos ya sabían, pero necesitan ser recordados de eso. Y entonces, número 6, ya estamos terminando ahí. Número 6, pasión. Tenemos que cuando enseñamos, no podemos estar, mírame, mis hermanos, es importante caminar en el camino del Señor. No, es decir, hermanos, tenemos que caminar en el, porque no hay nada más importante. Tenemos que mostrar pasión. Si no mostramos pasión, no piensen ustedes que sus alumnos van a interesarse, van a decir, bueno, si mi maestro no se interesa, ¿por qué yo voy a interesar por eso? ¿Qué cosa aburrida? No, tenemos que demostrar pasión, pero con nuestra pasión tenemos que demostrar también compasión, o sea, amor, interés. Tenemos que ser simpáticos con nuestros alumnos. Hay un decir en inglés, y voy a pedir que nuestro hermano, que nuestro pastor Miguel Ángel lo traduzca, porque en español no funciona muy bien, pero en inglés dice, people don't care what you know until they know that you care. ¿Cuántos hablan solamente español? Yo creo que todo el mundo habla bastante inglés, ¿verdad? Pero igual. Ok, muy bien. Entonces, Zig Ziglar dice que incluso él acrescenta algo ahí, que él dice, people don't care what you know until they know that you care about them. O sea, si tú tienes un jefe, por ejemplo, que le da trabajo y dice eso, y tú dices, pero mira, yo necesito de una ayuda, yo necesito también, con mi sueldo, necesito de beneficios, necesito de seguridad, de salud, de algo. No, eso no es importante. Mira, haga su trabajo. Si no sentimos que nuestro jefe tiene interés por nosotros, ¿cuánto interés vamos a tener nosotros por él y sus objetivos? El maestro tiene que tener interés en sus alumnos como personas, como discípulos de Cristo, y no hay cómo fingir esto. O tenemos o no tenemos, y si no tenemos, tenemos que pedir a Dios que nos dé interés por nuestros alumnos. Y por fin, entonces, práctica. Entonces tenemos preparación, presentación, preguntas, participación, proclamación, pasión y práctica. Tenemos que ayudar a la gente a poner esto en práctica. Ahora, me gusta mucho la teoría y es una falla muy grande que yo tengo, que es, me gusta ver, porque me gusta, pienso que los demás les va a gustar también. Pero tengo que recordar, Rick Warren, el pastor de Saddleback, él dice que tenemos que 70 a 80% del tiempo que usamos con un sermón o con enseñanza bíblica debe de ser aplicación. Ahora, eso para mí es difícil, pero yo creo que tenemos que dar una base teórica.
tenemos que explicar lo que significaba eso en la Biblia o para los oyentes primarios, originales, para ahí entonces hacer la aplicación. Pero especialmente en la clase de escuela bíblica dominical, más aún que un instituto bíblico va a ser más teórico, pero un seminario va a ser más teórico. Pero la clase de escuela dominical necesita poner un poco de teoría. Y sí, la gente necesita de doctrina y de entender. Pero un gran porcentaje del tiempo debe de ser para aplicación. ¿Cómo poner en práctica la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice eso. Ok, bueno, ¿cómo eso se aplica a mi vida? ¿Cómo debo de comportarme durante la semana o en situaciones X y Y o lo que sea, en mi trabajo, en mi familia? Y por eso las historias son muy importantes. Las historias personales, las historias bíblicas nos muestran la aplicación. En nuestra proclamación debemos de incluir ahí esas historias, y esto va a tener mucho que ver con la práctica, porque historias bíblicas, parábolas, todo eso son muy prácticas, muestran relaciones humanas y relaciones con Dios y relaciones con autoridades y todo eso. Entonces, vamos a concentrar bastante en la práctica, en la aplicación de la palabra de Dios. Y creo que yo pasé el tiempo que el pastor Miguel me dio ahí, unos 7 minutos, pero ahí están los 7 P's de la enseñanza. Hermano pastor. Muchas gracias, pastor. Yo creo que no lo iba a interrumpir porque estaba muy, muy interesante toda esta enseñanza. Voy a pedirle a mi hermana Sarai que por favor lea Lucas 12, 11 al 12. Lucas, Y esto es lo que quiero que entienda perdón, Pastor Lucas 12. 12, Ajá. versículo 11 y 12. Ok, ya lo tengo. Adelante. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Gracias, mi hermana. En la misma hora, todo maestro que vaya a la escuela dominical a exponer, a presentar la palabra, ¿ok?, será instruido por el Espíritu Santo en la misma hora. Usted se va a preparar, pero quien va a hablar ahí es el Espíritu Santo. Por eso es cuando puse aquí, demuestre la idea central con sus propias palabras, no quise exactamente decir que son sus propias palabras, sino es las palabras del Espíritu Santo que les va a utilizar a usted para que hable. Amén. ¿Okay? Y en esto de enseñar la escuela dominical, es importantísimo que seamos sumisos completamente al Espíritu Santo, que es el que va a llevar esta clase. Vuelvo a recordar, toda enseñanza que tenemos que dar, ya sea dentro de la escuela dominical, ya sea afuera de la escuela dominical, donde tenemos que hablar, que sea el Espíritu Santo que el Señor ha depositado en nosotros, el que hable. Para poder instruir a este Espíritu Santo, debemos estar siempre preparándonos, estando en la palabra, buscando los materiales, escudriñar las escrituras profundamente. Mis hermanos, muchos de nosotros podemos dar testimonio, y mi esposa puede dar este testimonio. Si yo le digo a mi esposa, ok, 15 años atrás hubieras pensado algún día que sería pastor, te aseguro que mi esposa te va a decir, no way, eras tan inmundano y tan del mundo que era imposible que podría pasar por tu mente que iba a ser pastor.
Y yo les hago esta pequeña referencia. Y no sé si las he hecho a ustedes, pero si se las he hecho, la vuelvo a reiterar. Cuando tú siembras una plantita, digamos de habichuelas, de frijoles, ¿okay? Y la plantita nace y este tamañito nada más. Qué chiquitita. Y digamos que tú puedes hacer una conversación verbal con la planta y la planta te puede contestar. Y le dices a la plantita, tú vas a ser tremendo árbol, vas a ser tremenda racimo, porque la del frijolito es una hierba, una vaina. Y vas a dar un montón de frijoles, un montón de habichuelas. Vas a ver tantas habichuelas que la gente va a cosechar de ti. La plantita chiquitita te va a contestar de regreso de la misma forma como a veces contestamos al Señor. ¿Yo? No, imposible. Mira lo chiquitito que soy, míralo, con la justa puedo aguantar que la raíz no se me arranque. Pero el Señor es el que tiene los planes para ti. Nosotros debemos someternos a ese control, a ese plan que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Debemos dejar que Él crezca. ¿Qué dijo Juan cuando empezó a hablar de Jesús? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario, hermanos, que el Espíritu Santo que el Señor ha puesto en nosotros, crezca y nuestra carnalidad mengüe. Para poder desarrollar estos habilidades que el pastor Hatton ha hablado. Nos perdonan si nos fuimos un poquito largo, pero el tema se puso bastante interesante y profundo. Voy a dar otros 5 minutitos, son las 12:48, ¿ok? 5 minutitos para entrar entonces de lleno a las preguntas de intercambio. Así que por favor que alguien vaya buscando todos estos versículos que van ahí. Vamos a discutirlos, ¿ok? Si los pueden ver. Y para los que están en el teléfono, también que los tengan. Los versículos que vamos a leer son 1 de Pedro 2:2, Hebreos 5:11 al 14, Proverbios 27:17, Santiago 3:1 ya lo leímos, así que no hay ningún problema si lo quieren volver a leer. ¿Ok? Gálatas 6:6 y Mateo 10:7 al 8. Y luego podemos terminar con una oración de cierre. Así que 5 minutitos, son las 12:50, 12:55, por favor regresen y empezamos con estas intercambio. Bien, vean las preguntas ahí, si quieren quedarse allí, vean las preguntas que vamos a analizar, porque hay veces que el estudiante no retiene lo enseñado, que es un análisis y una síntesis, y voy a pedir que alguien le dé ejemplos. Sean voluntarios, no tengan temor, estamos aquí entre hermanos y hermanas, y estamos aquí para aprender. Hasta yo soy alumno de todo lo que estoy aprendiendo. Todos somos alumnos, todos tenemos que aprender. ¿Okay? ¿Cuál es el problema de la leche adulterada? ¿Cuál es el peligro de la apostasía? ¿Okay? ¿Por qué es importante esos talleres? ¿Okay? Y después vamos a explorar esta palabra del Señor, porque aquí es donde nos vamos a nutrir con la palabra del Señor, que nos va a hacer cerrar con un gozo inmenso en nuestro corazón, de que el Señor nos ha llamado para poder enseñar su palabra. Y eso es tremendo honor, pero también tiene un peso. ¿Ok? Y siempre hay que tener la responsabilidad y la idea, ¿qué es lo que estoy enseñando? Porque voy a ser juzgado más fuerte. Y vamos a hablar de eso también en esto. 5 minutos, los veo en 5 minutos.